Hola, soy el doctor Luis Mariani. Hoy vamos a ver el módulo 3 del curso de Inteligencia Artificial aplicada a la salud mental. Antes de seguir hablando de GPTs, conviene frenar y aclarar algo muy básico, porque acá aparece una confusión muy frecuente. Mucha gente escucha la palabra GPT y piensa automáticamente en ChatGPT, como si fueran lo mismo, y no lo son. Un GPT no es una persona, no es alguien que piensa, siente o entiende como un ser humano. Tampoco es un terapeuta ni un profesional, es un sistema informático diseñado para trabajar con lenguaje, nada más y nada menos. ChatGPT es una aplicación concreta que utiliza un GPT por detrás. Es decir, ChatGPT es una interfaz, una forma de interactuar. El GPT es el motor que genera el texto. Dicho de otro modo, ChatGPT usa un GPT, pero no todo GPT es ChatGPT. Puede haber muchos GPTs distintos, con objetivos y usos diferentes. Entonces, ¿qué hace un GPT? Un GPT trabaja con texto. Lee palabras, frases y contextos, y a partir de eso predice cuál es la palabra o la frase que probablemente sigue. No entiende el significado profundo de lo que dice, no tiene intención ni conciencia. Hace cálculos muy complejos para generar respuestas que suenan coherentes. Por eso decimos que un GPT hace predicciones de texto. Aprende de enormes cantidades de lenguaje humano y cuando uno le escribe algo responde calculando qué sería razonable decir a continuación. Esto puede dar la sensación de comprensión, pero lo que hay detrás es estadística, no experiencia humana. Aclarar esto desde el comienzo es fundamental. Si no entendemos qué es realmente un GPT, después es muy fácil atribuirle capacidades que no tiene o esperar de él cosas que no puede hacer. A partir de esta base, en las próximas diapositivas vamos a desarmar con calma qué significa cada parte de la sigla GPT y cómo funciona sin tecnicismos innecesarios. La palabra GPT impresiona porque es una sigla en inglés y suena técnica, pero en realidad se puede entender sin saber informática ni matemática avanzada. GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Vamos palabra por palabra, con calma y en lenguaje simple. Generative quiere decir que genera texto, no busca información como un buscador ni repite frases fijas. Produce respuestas nuevas cada vez, combinando palabras de una manera que no estaba escrita exactamente así antes. Generar no significa crear con conciencia, sino armar texto de forma dinámica. Pre-trained significa que ya viene entrenado. El GPT no aprende desde cero cada vez que lo usamos. Fue entrenado previamente con enormes cantidades de texto humano, libros, artículos, diálogos, explicaciones. Ese entrenamiento previo le permite reconocer patrones del lenguaje y responder sin que tengamos que enseñarle todo desde el principio. La palabra más rara es transformer. Acá suele aparecer la confusión porque no se refiere a un robot ni a una máquina de película. Transformer es simplemente una forma moderna de procesar lenguaje. Dicho de manera sencilla, es un método matemático que permite al sistema prestar atención al contexto, no solo a una palabra aislada, sino a cómo se relaciona con las demás dentro de una frase o un párrafo. Gracias a este mecanismo, el GPT puede mantener coherencia, recordar lo que se dijo antes y responder de una manera que parece entender el hilo de la conversación. Pero es importante insistir, no entiende como entiende un humano. Calcula relaciones entre palabras a gran velocidad. Lo importante no es memorizar las siglas, sino quedarse con esta idea. Un GPT es un sistema que genera texto, entrenado previamente con lenguaje humano y que usa un método sofisticado para relacionar palabras entre sí. Con eso alcanza para seguir el resto del curso sin perderse. Después de entender qué es un GPT, es igual de importante aclarar qué no es. Muchas de las confusiones, miedos o expectativas exageradas alrededor de la inteligencia artificial surgen cuando se le atribuyen características humanas que en realidad no tiene. Un GPT no piensa ni comprende. Puede generar textos complejos, responder preguntas y sostener conversaciones largas, pero eso no implica comprensión en sentido humano. No entiende significados, no capta intenciones profundas ni vive experiencias. Trabaja con patrones de lenguaje, no con vivencias. Tampoco tiene conciencia. No sabe que existe, no sabe que responde, no sabe que alguien lo está leyendo. No hay experiencia subjetiva del otro lado. Todo lo que produce es el resultado de cálculos automáticos, no de una vivencia interna. Un GPT no tiene intención ni deseo. No quiere ayudar,
no quiere engañar, no quiere convencer. Si parece empático, reflexivo o prudente, eso no surge de una intención moral, sino de cómo fue entrenado y de cómo fue diseñado su encuadre. La intención siempre es humana, del que lo creó y del que lo usa. Y esto es central. Un GPT no asume responsabilidad. No responde por lo que dice, no puede hacerse cargo de las consecuencias de una recomendación ni evaluar el impacto de sus palabras en una persona concreta. La responsabilidad es siempre del ser humano que diseña, implementa y utiliza la herramienta. Aclarar que no es un GPT no empobrece su uso, al contrario, lo vuelve más seguro. Cuando dejamos de humanizar la tecnología, podemos usarla con mayor libertad, criterio y cuidado. Desde este punto ya estamos en condiciones de avanzar hacia cómo se diseñan y se utilizan estos sistemas en la práctica profesional, sin fantasías ni temores innecesarios. Hasta acá hablamos de qué es un GPT y qué no es. A partir de ahora, el foco cambia. El punto ya no es solo usar una herramienta, sino cómo se la diseña y se la encuadra. Esta diferencia es clave y muchas veces pasa desapercibida. Usar inteligencia artificial no es simplemente escribir una pregunta y leer una respuesta. Eso es un uso básico, pasivo, que deja todo en manos de la configuración por defecto del sistema. En cambio, cuando uno empieza a definir objetivos, límites y reglas, deja de ser solo usuario y pasa a ser diseñador consciente. El comportamiento de un GPT no surge de la nada, está profundamente determinado por su diseño. ¿Qué se le pidió que haga? ¿Qué tono debe usar? ¿Qué temas puede abordar? ¿Cuáles debe evitar? ¿Y cuándo debe frenar? Dos GPTs distintos, basados en la misma tecnología, pueden comportarse de manera completamente diferente según su encuadre. Por eso, el encuadre es más importante que la herramienta. No se trata de si usamos ChatGPT, Gemini u otra plataforma, sino de cómo traducimos nuestro criterio humano en instrucciones claras. En salud mental, este punto es especialmente delicado, porque un mal encuadre puede generar confusión, falsas expectativas o incluso daño. Diseñar un GPT no es programar en el sentido técnico clásico. Es pensar clínicamente y conceptualmente qué rol va a ocupar esa herramienta, qué lugar tiene y qué límites no debe cruzar. Cuando el criterio humano se traduce en reglas claras, la tecnología deja de ser impredecible y empieza a ser una aliada. Cuando se habla de crear un GPT personalizado, muchas personas imaginan que se está construyendo una especie de mente artificial nueva, casi como si se le diera identidad propia. Esa idea es comprensible, pero es incorrecta. Un GPT personalizado no es una mente ni un sujeto, ni algo que piensa por su cuenta. Un GPT personalizado es, en esencia, un sistema con reglas. Utiliza la misma tecnología de base que otros GPTs, pero se comporta de manera diferente porque tiene un conjunto específico de instrucciones que guían su funcionamiento. No actúa libremente, responde de acuerdo con el marco que se le definió. Por eso decimos que responde según su encuadre. El tono, el lenguaje, los temas que aborda, los que evita y la forma en que responde no surgen espontáneamente. Todo eso está determinado por cómo fue diseñado. Cambiar el encuadre cambia radicalmente el comportamiento, incluso usando la misma tecnología. El punto central es que el propósito define la conducta. Un GPT pensado para explicar conceptos educativos no se comporta igual que uno pensado para orientar, para ordenar información o para asistir a un profesional. No es más inteligente uno que otro. Simplemente cumplen funciones distintas porque fueron diseñados para eso. Entender esto es liberador. Significa que no estamos frente a algo mágico o incontrolable, sino frente a una herramienta cuyo comportamiento depende en gran medida del criterio humano que la encuadra. A partir de acá, podemos empezar a pensar con claridad cómo diseñar GPTs para usos profesionales concretos, sin fantasías ni temores innecesarios. Diseñar un GPT para uso profesional no implica saber programar ni entender cómo funciona la tecnología por dentro. Implica algo distinto y, en salud mental, mucho más importante, traducir el criterio humano en reglas claras. El primer paso es definir claramente el propósito. Antes de escribir una sola instrucción, hay que responder una pregunta simple. ¿Para qué quiero este GPT? ¿Para ordenar información? ¿Para estudiar? ¿Para docencia? ¿Para orientación general? Cuando el propósito no está claro, el GPT se vuelve confuso, errático o excesivo. El segundo paso es establecer límites explícitos. ¿Qué puede hacer y sobre todo qué no puede hacer? En salud mental esto es central. No diagnosticar, no indicar tratamientos, no reemplazar la consulta humana, no intervenir en crisis.
Los límites no empobrecen al GPT, lo vuelven más seguro. Otro aspecto clave es cuidar el lenguaje y el tono. Un GPT puede expresarse de manera técnica, neutra, cercana o didáctica según cómo se lo configure. El tono no es un detalle estético, define la experiencia del usuario y puede generar calma o confusión. En contextos sensibles, un lenguaje sobrio y claro es parte del encuadre ético. Finalmente, es fundamental indicar cuándo debe frenar. Un GPT bien diseñado sabe reconocer situaciones que exceden su función y responder con prudencia. Sugerir consulta profesional, no continuar una línea de respuesta o aclarar sus límites. Enseñarle a frenar es tan importante como enseñarle a responder. Diseñar un GPT en este sentido es un acto de responsabilidad. No se trata de explotar la tecnología al máximo, sino de usarla con criterio. Cuando el propósito, los límites, el lenguaje y el freno están bien definidos, la herramienta deja de ser riesgosa y empieza a ser verdaderamente útil. Llegados a este punto, es lógico que aparezca una pregunta muy concreta. Está bien, ya entendimos cómo se diseña un GPT, pero ¿dónde se crea? ¿En qué lugar concreto? Esta pregunta es totalmente razonable y conviene responderla sin generar más confusión. Un GPT no se crea en el aire, siempre se crea dentro de una plataforma que ofrece esa posibilidad. Una de esas plataformas es ChatGPT, que permite crear GPTs personalizados desde su propia interfaz. En ese caso, ChatGPT funciona como el entorno donde se escriben las instrucciones, se definen los límites y se pone en marcha el GPT. Es importante aclarar algo para evitar malentendidos. ChatGPT es una plataforma, no el concepto en sí. Del mismo modo que una app se descarga desde un lugar concreto, un GPT se crea dentro de un sistema que lo aloja. Eso implica que algunas funciones pueden requerir versiones pagas o planes específicos, pero ese no es el punto central de este curso. Además, ChatGPT no es la única opción. Otras inteligencias artificiales ofrecen funciones equivalentes, aunque usen otros nombres o formatos. Por ejemplo, permiten crear asistentes personalizados, guardar instrucciones, trabajar con documentos propios o configurar comportamientos específicos. El nombre cambia, la idea es la misma. Y acá está lo más importante. El diseño importa más que el lugar. La plataforma es el soporte, como una hoja o un cuaderno. Lo que define el valor y la seguridad del GPT no es dónde se crea, sino cómo fue pensado, con qué propósito y con qué límites. Si mañana cambia la interfaz o aparece otra herramienta mejor, el criterio de diseño sigue siendo válido. Por eso en este curso no vamos a quedar atados a botones ni a versiones. Lo que estamos aprendiendo es algo más duradero, cómo pensar y diseñar asistentes de IA con criterio profesional y humano. Todos los GPTs se usan del mismo modo, y esta distinción es fundamental para evitar problemas. Una cosa es usar un GPT para uno mismo, como apoyo profesional interno, y otra muy distinta es ofrecer un GPT a terceros, ya sea estudiantes, pacientes, público general o colegas. El uso interno es más flexible. Cuando un profesional utiliza un GPT para pensar, estudiar, ordenar información o contrastar ideas, el riesgo es bajo. El contexto está claro, el criterio lo pone el propio usuario y no hay delegación de responsabilidades. En este caso, el GPT funciona como una extensión cognitiva del profesional. En cambio, el uso con terceros exige un encuadre mucho más cuidadoso. Cuando otras personas interactúan con un GPT, pueden atribuirle autoridad, comprensión o intención que no tiene. Por eso, en estos casos es indispensable definir límites explícitos, aclarar qué puede y qué no puede hacer y evitar cualquier simulación de vínculo terapéutico o clínico. A medida que el GPT se abre a terceros, aumenta la responsabilidad del diseñador. Ya no alcanza con que el sistema funcione bien. Hay que pensar en cómo puede ser interpretado, mal interpretado o utilizado fuera del contexto previsto. El diseño deja de ser solo técnico y pasa a ser ético. Esta distinción es clave para todo lo que viene después. Muchas controversias actuales sobre IA y salud mental no tienen que ver con la tecnología en sí, sino con no haber diferenciado claramente estos dos niveles de uso. Entender esta diferencia permite usar la IA con libertad cuando corresponde y con prudencia cuando es necesario. Seguir, conviene frenar un momento y explicar algo básico, porque Notebook LM es una herramienta poco conocida y fácilmente confundible con otros sistemas de inteligencia artificial. Notebook LM no es un chat común como ChatGPT o Gemini. No está pensado para conversar libremente sobre cualquier tema ni para responder preguntas generales.
Su función es otra. Notebook LM trabaja exclusivamente con textos que el propio usuario sube, es decir, primero uno le da material, artículos, capítulos de libros, apuntes, documentos propios, guías clínicas, y recién a partir de esos textos la herramienta puede ayudar. ¿Y cómo ayuda? Lee por voz. Resume textos largos, extrae ideas principales, compara documentos entre sí y responde preguntas basándose únicamente en el material que le diste. No busca en Internet ni inventa información por fuera de esas fuentes. Este punto es clave. Notebook LM no opina fuera de los textos cargados. No improvisa ni agrega contenido externo. Si algo no está en los documentos, simplemente no lo sabe. Esto lo vuelve especialmente útil y seguro para estudio, docencia y actualización profesional. Dicho de manera simple, Notebook LM funciona como un ayudante de lectura inteligente. No piensa por voz, no decide por voz y no interpreta clínicamente. Te ayuda a trabajar mejor con tus propios textos, ahorrando tiempo y ordenando información. Con esta idea clara, ahora sí tiene sentido ver cómo se complementa con otras herramientas como Gemini. Ahora hablamos mucho de GPTs conversacionales que dialogan y generan texto a partir de una consigna. Pero existe otro tipo de herramienta de inteligencia artificial que cumple una función distinta y muy valiosa en la práctica profesional. Notebook LM. Notebook LM no está pensado para conversar libremente sobre cualquier cosa, sino para trabajar con documentos concretos que el propio usuario aporta. Artículos científicos, guías clínicas, libros, apuntes personales o documentos largos pueden cargarse en el sistema para que la IA trabaje exclusivamente sobre ese material. Esto tiene una ventaja clave: no inventa fuentes. Notebook LM responde en función de los textos que se le dieron, no de información genérica tomada de Internet. Esto lo vuelve especialmente útil en contextos académicos y profesionales donde la fidelidad al material original es fundamental. Una de sus funciones más potentes es la síntesis y comparación de documentos. Permite resumir textos largos, contrastar enfoques entre distintos artículos, extraer ideas centrales o responder preguntas basadas únicamente en el material cargado. Esto reduce enormemente el tiempo de lectura sin perder rigor. Por eso Notebook LM es ideal para estudio y actualización profesional. En campos como la psiquiatría, la psicofarmacología o la salud mental en general, donde la bibliografía es extensa y cambia todo el tiempo, esta herramienta puede funcionar como un verdadero asistente de lectura y análisis, sin reemplazar el criterio del profesional. Notebook LM no interpreta clínicamente ni toma decisiones. Ayuda a pensar mejor con textos, no a pensar por uno. Ubicado en este lugar, es una herramienta muy potente y segura para el trabajo intelectual cotidiano. Es frecuente que aparezca confusión entre Notebook LM y Gemini, como si fueran herramientas equivalentes o intercambiables. En realidad no son lo mismo, aunque formen parte del mismo ecosistema tecnológico. Gemini es un asistente de inteligencia artificial generalista. Está pensado para dialogar, responder preguntas amplias, generar texto, explicar conceptos o ayudar a resolver tareas variadas. Funciona de manera conversacional y flexible, similar a otros asistentes de lenguaje. Notebook LM, en cambio, cumple una función distinta. No está orientado a la conversación libre, sino al trabajo con documentos específicos. Su fortaleza no es opinar ni improvisar, sino analizar, resumir y comparar textos que el propio usuario le proporciona. Ambas herramientas se integran dentro del ecosistema Google, lo que permite combinarlas según la necesidad. Por ejemplo, Gemini puede servir para explorar ideas generales o aclarar conceptos, mientras que Notebook LM es ideal para profundizar en textos concretos, estudiar bibliografía o trabajar con material propio. Lo importante no es elegir la mejor herramienta, sino elegir la adecuada para cada tarea. En la práctica profesional, esto evita frustraciones y malos usos. Cada sistema tiene su lugar y su función, y comprender esa diferencia es parte del criterio que estamos construyendo en este módulo. Uno de los desafíos más grandes hoy para cualquier profesional de la salud mental es la actualización permanente. La cantidad de información disponible crece a un ritmo que ya no es humanamente manejable. Artículos, guías, consensos, revisiones, novedades farmacológicas. El problema ya no es el acceso, sino el exceso. En este contexto, la clave no es leer más, sino leer mejor. La inteligencia artificial puede funcionar como un asistente de estudio que ayuda a seleccionar, resumir y ordenar información, permitiendo que el tiempo de lectura humana se use de manera más inteligente.
Herramientas como los GPTs o Notebook LM pueden colaborar en tareas muy concretas: resumir artículos largos, comparar enfoques entre textos, extraer ideas centrales, ordenar bibliografía o responder preguntas basadas en material específico. Esto no reemplaza la lectura crítica, pero sí reduce la carga cognitiva y el desgaste. La IA, bien utilizada, no sustituye el estudio, lo optimiza, permite llegar mejor preparado a la lectura profunda, a la discusión clínica o a la toma de decisiones. En lugar de ahogar al profesional en información, puede ayudarlo a recuperar tiempo y claridad. Y este punto es fundamental. El criterio sigue siendo humano. Decidir qué leer, qué es relevante, qué aplicar y qué descartar sigue dependiendo de la experiencia, la formación y el juicio clínico. La IA acompaña ese proceso, pero no lo dirige. Usada de este modo, puede ser una aliada valiosa para sostener una actualización profesional continua sin caer en el agotamiento. Cuando se empieza a trabajar con asistentes de inteligencia artificial, es muy fácil cometer errores y no son técnicos que no son técnicos, sino conceptuales. La mayoría de los problemas que aparecen en la práctica no se deben a fallas del sistema, sino a cómo fue pensado y encuadrado. Un error frecuente es confiar más en la herramienta que en el propio criterio. Cuando un GPT responde de manera fluida y convincente, puede generar la ilusión de que sabe más de lo que realmente sabe. Delegar pensamiento, juicio o decisión en la IA es un error que empobrece la práctica profesional y aumenta los riesgos. Otro error común es no definir límites claros. Si el asistente no tiene explícitamente indicado qué no debe hacer, va a intentar responder igual. En salud mental, la ausencia de límites puede llevar a respuestas inapropiadas, invasivas o confusas. Diseñar límites no restringe la herramienta, la hace segura. También es problemático usar un lenguaje inadecuado. Un tono excesivamente empático, paternalista o interpretativo puede generar una falsa sensación de vínculo terapéutico. En contextos profesionales, un lenguaje claro, sobrio y bien delimitado es parte del cuidado. Por último, aparece la confusión entre orientación e intervención clínica. Orientar es ayudar a ubicar, informar o derivar. Intervenir clínicamente implica evaluación, decisión y responsabilidad. Cuando un asistente cruza ese límite, deja de ser una herramienta y pasa a ocupar un lugar que no le corresponde. Reconocer estos errores frecuentes no es para generar miedo, sino para usar la IA con mayor libertad y conciencia. Cuando el diseño es cuidadoso, la herramienta deja de ser un problema y se convierte en un verdadero apoyo para el trabajo humano. Al llegar al final de este módulo, vale la pena detenerse en una idea que atraviesa todo lo que venimos trabajando. Diseñar inteligencia artificial no es un acto neutral. Aunque no estemos frente a una persona concreta, las decisiones que tomamos al diseñar un asistente tienen impacto real en otros. Un GPT, un asistente o una herramienta de IA puede influir en cómo alguien piensa, se orienta, se informa o toma decisiones. Incluso cuando su función es limitada y no clínica, sus palabras importan. Por eso hablamos de un acto clínico indirecto. No hay intervención directa, pero sí hay influencia. Diseñar IA exige criterio, ética y humildad. Criterio para definir bien el propósito y los límites. Ética para no ocupar lugares que no corresponden ni generar falsas expectativas. Humildad para reconocer que ninguna herramienta puede reemplazar la complejidad de lo humano. Este punto es especialmente importante en salud mental, donde el lenguaje, el tono y el encuadre pueden calmar o confundir, ayudar u obstaculizar. La tecnología amplifica lo que ponemos en ella. Si el diseño es pobre, amplifica errores. Si el diseño es cuidadoso, amplifica cuidado. Por eso, más allá de la plataforma, de los nombres o de las modas, la responsabilidad sigue siendo humana. La IA no decide cómo se usa, lo hacemos nosotros. Y asumir esa responsabilidad es parte del trabajo profesional en este nuevo escenario.